Y acá creo que es importante recalcar que a partir de esos eventos, de esas emergencias sanitarias que hubo en ese momento, porque no nos olvidemos que estas dos patologías se iniciaron en Cantón, en provincia de Cantón en China y posteriormente en el 2012 en Arabia Saudita, afectó a 26 países. Y esto, por supuesto, tuvo una alarma muy importante y la gran diferencia con este SARS-CoV-2 es que estos otros dos coronavirus tenían capacidad de infectar a otras personas o de contagiar a otras personas 3 a 4 días posterior al comienzo de los síntomas, cosa que es totalmente contrario a este SARS-CoV-2, que una persona puede contagiar o infectar 2 a 3 días antes de comenzar los síntomas. Por eso esta pandemia se ha convertido realmente en un gran desafío epidemiológico y sanitario. Por otro lado, a partir de estas emergencias se comenzó a trabajar ya en las vacunas y se comenzó a trabajar en las distintas plataformas. Para estas vacunas no nos olvidemos de la emergencia por ébola del 2014, a partir de la cual Gamaleya ya había trabajado con las plataformas que posteriormente dio el origen al Sputnik. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, con este poco de historia? Que si bien son plataformas nuevas dentro de la aplicación para SARS-CoV-2 o para coronavirus o para la pandemia actual, ya estas vacunas ya habían sido ensayadas y ya habían sido trabajadas estas plataformas, inclusive para otras patologías y enfermedades como hepatitis B, para HIV, en fin, podríamos ser bastante extensos con respecto a esta historia, pero básicamente lo que quiero llevar es tranquilidad a la población, porque a partir de que comienza esta pandemia y que China publica o deja, digamos, la secuenciación genómica a disposición para la fabricación o para el desarrollo de las vacunas, que esto comenzó apenas febrero, marzo del año pasado, y a partir de allí tenemos 8 o 9 vacunas que están en este momento en utilización. Me parece que es muy importante que la gente comprenda y entienda que el hecho de vacunarse contra una determinada enfermedad, en este caso para coronavirus, le otorga al organismo la posibilidad de formar anticuerpos, ya sea en 70, 80, 40, 50%, en distintas proporciones y porcentajes, ya sea con la primera o segunda dosis, que es mucho mejor que no tener ningún anticuerpo para combatir esta enfermedad. Sí. Y no nos olvidemos tampoco, Gastón, que cuando se comenzaron a publicar los ensayos a doble ciego, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, donde los distintos laboratorios o las distintas plataformas estaban siendo publicadas en sus distintas fases, se sabía perfectamente que una persona que, habiendo sido vacunada, había un porcentaje mínimo de individuos que podían no desarrollar anticuerpos e inclusive infectarse de COVID-19, habiendo sido vacunados con la primera, inclusive con las 2 dosis. No nos olvidemos tampoco que cuando se habla de las efectividades de las vacunas, cuando hablamos de un 70, 80% con la primera o segunda dosis, estoy generalizando todo, no nos olvidemos de que hay ese remanente, que cuando tenemos una efectividad del 70%, hay un 30% de personas, de individuos que pueden, por una u otra razón, no desarrollar los anticuerpos neutralizantes que podrían llegar a ser efectivos en caso de una infección por COVID-19 o por SARS-CoV-2. Entonces, estos pacientes pueden eventualmente llegar a una situación de un cuadro leve, un cuadro moderado, uno grave, inclusive llegar a fallecer, los cuales son mínimos, por supuesto, y obviamente que impactan estas noticias, pero a la hora de hacer una valoración general de lo que significa la vacunación, ha bajado radicalmente las estadísticas de internación, no solamente aquí en Jujuy, han bajado en muchísimas provincias, en muchísimos países, así que es totalmente probo de que la vacunación baja los casos de internación, inclusive pacientes que han sido vacunados con primera o segunda dosis se pueden llegar a infectar, pero no, en su gran mayoría no van a tener cuadros graves y potencialmente graves. Entonces, en este caso, lo que pasó con este actor, o con médicos inclusive que han tenido esta situación, puede ser que no hayan desarrollado los anticuerpos, ya sea por una situación particular de idiosincrásica, por alguna alteración en cuanto, tal vez, y estos son por supuesto
informaciones que uno puede llegar a manejar con respecto a la vacuna específicamente, la cadena de frío, puede ser llegar a ser operador dependiente. Bueno, hay múltiples factores y también, por supuesto, no nos tenemos que olvidar que hay factores personales y de comorbilidades que pueden llegar, digamos, a una situación de complejidad del cuadro, inclusive la muerte. Sí, tal cual, ¿no? Y además no nos olvidemos que cuando se empezó a hablar de vacunas, la Organización Mundial de la Salud volvió a aplicar esta regla de que todo proyecto vacunal, para que pueda llegar a tener autorización de uso, tiene que por lo menos tener un nivel de eficacia y de seguridad de un 50%, porque es decir, si yo tengo 100 pacientes, no es lo mismo que decir, bueno, ahora voy a tener 50, y así cuando esta brecha se va achicando en cuanto a posibles complicaciones, pero nunca llega a ser algo un 100%, que además en el ámbito de la medicina particularmente, no es algo excepcional lo que está pasando con COVID-19 y las vacunas. O sea, cuando uno toma un antibiótico, siempre hay un porcentaje de que ese antibiótico no haga el efecto que uno espera o desea, o con un método anticonceptivo, o con una simple, no sé, me imagino una aspirina. A ver, hasta con eso hay una probabilidad de que no funcione como uno esperaba. Mira, Gastón, nosotros y yo como infectólogo lo vivo todos los días a esta situación. ¿Por qué? Porque en el consultorio, y esto para dar un ejemplo, recibimos un paciente diabético con una infección a nivel de vías urinarias, y generalmente los pacientes son derivados por otro médico porque, habiendo recibido un antibiótico al cual el germen que le produjo la infección era sensible, el paciente no responde. Entonces, ahí nosotros tenemos que, como especialistas, determinar cuál puede ser esa causa. Y la causa muchas veces es que el paciente diabético es un paciente inmunosuprimido, en el cual debemos, lamentablemente, a veces a riesgo del mismo paciente, no riesgo, sino a veces con la situación de gastritis y demás, duplicarle el tiempo de tratamiento con ese antibiótico, y en otros casos rotar los antibióticos o asociar dos antibióticos para poder contener una infección. Entonces, muchas veces un antibiótico que puede servir para un paciente de una forma espectacular y curarlo en 2-3 días, en otro paciente, en otra situación, en otro escenario, por ahí tenemos que hacer asociación de antibióticos y considerar otras situaciones particulares de cada paciente para la efectividad de un antibiótico, situaciones anatómicas, en fin, varios factores que tienen que ser considerados. Entonces, si esto lo traspolamos a la vacunación, pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que tiene que quedar clarísimo, que todas las vacunas en todas sus plataformas le permiten al organismo desarrollar los anticuerpos neutralizantes en un gran porcentaje de casos, a fin de poder combatir una infección real de coronavirus y no evolucionar a un cuadro potencialmente grave, inclusive la muerte. Esto está totalmente comprobado. Sí, tal cual, ¿no? Y bueno, el caso del Reino Unido, Israel y demás que están siendo golpeados por la variante Delta, el número de internaciones no se disparó en forma proporcional a la cantidad de nuevos casos. El Reino Unido tiene un promedio, o venía de un promedio de casi 30.000 casos por variante Delta, y sin embargo las internaciones, los cuadros graves en terapias intensivas habían bajado, pero exponencialmente respecto a olas anteriores, y en los pocos casos que se habían presentado con cuadros severos, en su gran mayoría eran personas no vacunadas. Exactamente, y inclusive hay estudios, y esto yo lo comenté en otro medio, en otra nota también, que entre el 68 a 70% de los pacientes que estaban internados en Reino Unido con la variante Delta, que ya había producido lo que se llama dominancia, 68 a 70% no estaban vacunados. Esto quiere decir y comprueba totalmente de que la vacunación tiene un efecto totalmente protector y puede inclusive cortar la cadena de contagio. Obviamente, con esta situación de la variante Delta, que tiene esa particularidad de hacerse dominante en muy poco tiempo en una geografía determinada en un país, como pasó con Reino Unido, como pasó con Estados Unidos, las vacunas en general son efectivas para casi todas las variantes. O sea, no nos olvidemos que las vacunas han sido desarrolladas con la variante o con la cepa, con wild type, con la cepa salvaje de SARS-CoV-2, y por supuesto las mutaciones han ido, por supuesto, sumándose, y por supuesto, digamos, tomando y haciendo que la ciencia comience a mirar de reojo la probable efectividad, o si las vacunas van a ser efectivas. Y está totalmente comprobado que las vacunas son efectivas, más aún, por supuesto, si tenemos las
las 2 dosis, hay países que ya están autorizando una tercera dosis. Entonces creo que esas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta, teniendo en cuenta también de que Delta tiene una capacidad de infección y de contagiosidad altísima, realmente por que las 4 mutaciones que tiene hacen de que esta variante tenga interiormente una mayor capacidad de producir carga viral, o sea, hace que la persona o que el individuo afectado tenga muchísimo más virus y pueda expulsar más virus, por ejemplo, en un estornudo, que una persona que tiene otro tipo de variantes. Son mucho más contagiosos, casi un 90 veces más contagiosos que las otras variantes, y por esa causa es que ha tomado dominancia, es lo que se llama el concepto de dominancia en distintas geografías. Entonces, nos preguntan muchas veces acerca de la letalidad, si es más letal o menos letal. Es mucho más contagiosa, y esa letalidad muchas veces tiene que ver de acuerdo a los individuos que afecta.